Me siento así me engancha ese micrófono también. Bueno, está así. Bueno, buenas tardes. Arrancamos el quinto encuentro sobre prácticas pedagógicas en educación musical, el quinto EPEM. Y voy a hablar muy poquitito, así arrancamos ya con nuestras actividades. La primera actividad que tenemos hoy, debo decir, el eje del encuentro es música, cuerpo y salud. Surgió a partir de algunos intercambios con docentes que tuvimos en el mes de febrero y como hacemos habitualmente, una vez que se elige un eje, tratamos de abordarlo desde perspectivas múltiples. Así que aquí estamos hoy con esta primera actividad, primero una conferencia, luego a las 8 vamos a tener un taller de introducción a la técnica Alexander y la conferencia con la que arrancamos hoy. Tengo el gusto de volver a recibirla a la doctora Violeta Schwartz López Aranguren. Violeta, que ya está un poco como vinculada a nuestro profesorado porque nos ha acompañado en varias actividades, ha estado también a cargo de la conferencia inaugural el año pasado del EPEM y es la directora de nuestra revista digital, CODA. Violeta es doctora en psicología, licenciada en psicología, psicoterapeuta y concluyó sus estudios superiores de música de profesorado en el Conservatorio Nacional. Es profesora titular ordinaria en las universidades de El Salvador, en la Cátedra de Dinámicas de Grupos, Metodología y Estadística, Seminario de Investigación de la Licenciatura en Musicoterapia, es jefa de trabajos prácticos en la UBA, en la Cátedra de Psicología Social de la Licenciatura en Psicología, directora de tesis de maestría de la Universidad Internacional de Valencia, España. También se ha desempeñado como profesora de posgrado en la Universidad KS, en las cátedras de Psicología Educacional y Semiótica de la Música, Metodología de la Investigación, Seminario de Diagnóstico y Orientación del Talento Musical de la Maestría en Didáctica de la Música. Ha publicado más de 100 trabajos entre capítulos de libros, investigaciones y libros y artículos y dictado cursos de posgrado a nivel nacional e internacional, siendo sus áreas de interés en investigación la epistemología y clínica psicológica y musicoterapéutica. Dirige nuestra revista CODA y forma parte de la RELEM, de la Red Latinoamericana de Educación Musical, como miembro del comité editorial de los cuadernos de investigación en educación musical. Y la conferencia que nos ofrecerá hoy lleva por título Música y salud mental del cuerpo físico y de la imagen corporal. Bienvenida, Violeta. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de poder formar parte una vez más de estos encuentros de prácticas pedagógicas en el Instituto Esnaola. Agradecer todo el apoyo y el espacio para poder compartir, a Ramiro en particular, quien bueno, lleva adelante con todo su equipo este encuentro. Me toca hoy hablar, decíamos, el eje central del encuentro es en relación a la música, a la salud y el cuerpo, y me interesaba a mí trabajar la relación entre música y salud mental, del cuerpo físico a la imagen corporal. ¿Cuáles son las ideas fuerza que vamos a ir desplegando a lo largo de esta conferencia? Primero, ¿cuál sería la relación entre música, músicos, los educadores, como actores sociales que en nuestras prácticas trabajamos y vamos conformando, ayudando a los sujetos en su proceso de constitución subjetiva que vamos a ir desplegando? ¿Cómo las prácticas educativas pueden alimentar o no lo que se llama salud? Que la salud no es más que, definida así por la Organización Mundial de la Salud, como un equilibrio dinámico entre factores biológicos, psíquicos o psicológicos, culturales y económicos. Pensemos un poco en esta definición, equilibrio dinámico entre lo bio, psico, cultural y económico, me lleva a mí a pensar quién está sano en este mundo globalizado, ¿no? Definición ideal si las hay, pero que
vamos a ver más adelante, nos permite pensar en procesos y no en producto solamente. Si nosotros pensamos entonces y reflexionamos como los espacios educativos como espacios donde se puede desplegar la salud de nuestros alumnos y también de los docentes en estos intercambios, en esta relación, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, cómo tomar en cuenta los aspectos que nos van a permitir favorecer este equilibrio dinámico entre los aspectos que se pongan en juego. Y por ende, empezar a pensar que cuando nosotros comenzamos un proceso de enseñanza y aprendizaje, el primer contacto que tenemos con nuestros alumnos, con los otros, es a partir del cuerpo. La primera relación que establecemos, a partir de la mirada, a partir de la escucha de lo audible, es un cuerpo que se nos presenta como un cuerpo físico en el espacio, pero que va a ser a partir del vínculo, la relación que vamos a ir estableciendo con los alumnos y los alumnos entre sí en el grupo de trabajo, donde no solamente vamos a trabajar con este cuerpo físico, sino que lo que vamos a favorecer y lo que va a estar en juego también va a tener que ver esta construcción que vamos a ver, que es la imagen corporal, como estas representaciones que cada uno de nosotros a lo largo de la vida vamos construyendo gracias al encuentro con otros de quiénes somos, cómo es nuestro cuerpo, cómo escuchamos, qué es percibir. ¿Percibimos con los oídos o es a nivel de la representación mental que nos permite dar cuenta de ciertos aspectos que no tienen que ver solamente con las características acústicas de las ondas ni el sistema fisiológico, por ejemplo, de la audición? Y desde este lugar poder empezar a pensarnos, porque cuando trabajamos en educación pareciera que el único propósito, el fin es educar, ¿no? Brindar contenidos, tenemos una planificación, cumplir con los objetivos, las demandas institucionales, las demandas de los alumnos que quieren saber, conocer. Ahora, lo que les propongo es poder pensarnos como actores también del ámbito de la salud. Y ustedes me podrán decir, bueno, pero no tengo un título habilitante, sería falto de ética, ¿no? Yo lo que les estoy planteando es ejercer un aspecto que lo estamos ejerciendo sin dar cuenta, de ser favorecedores de procesos de salud, no en términos patológicos, no en términos ni de diagnóstico ni de tratamiento, sino el aspecto de la salud que conlleva la promoción del bienestar, de la salubridad y también la prevención, porque en nuestros espacios áulicos, sea tanto en la educación común como en la profesionalizada, como actores sociales solemos distinguir o detectar algunas posibles, diríamos, anomalías o rasgos que nos parezcan llamativos. Bueno, ¿qué hacemos con eso, no? Sobre todo en el campo de la salud mental. Entonces, desde nuestras prácticas cotidianas, como docentes de música, sea como docentes, decía, en el sistema formal, pero también en los talleres, en los abordajes no formales, nosotros podemos ser actores, protagonistas de generar espacios de salubridad a nivel de salud general y en particular vamos a ir viendo de salud mental. Y esto va a conllevar, implica poder pensar ese lugar del cuerpo, la relación entre el cuerpo y la salud, para que justamente con nuestras prácticas no estemos llevando a cabo, sin ninguna voluntad, por supuesto, con las mejores buenas voluntades, procesos que pueden ser iatrogénicos, que pueden enfermar o hacer mal a ese equilibrio, o sea, desequilibrar en términos, por ejemplo, de técnicas. ¿Cuántas veces por las prácticas repetitivas del aprendizaje de un instrumento podemos generar o no plantear, digamos, el corte, los tiempos, de qué manera poder ir incorporando ese objeto, instrumento musical en los primeros aprendizajes, por ejemplo, va a ser algo que tendríamos que tener bastante en cuenta, que puede alterar o afectar al cuerpo, no solo en términos simbólicos, sino en términos del cuerpo físico. Bien, estas serían como las ideas que vamos a ir trabajando, como ideas fuerzas para poder pensar la relación entre la música, la enseñanza de la música y la salud. Ahora, partamos de una reunión, les cuento que una reunión muy importante, que todavía es referencia, en 1978, que se denomina la reunión de Alma Ata, porque fue en Alma Ata,
donde por primera vez la Organización Mundial de la Salud, que es la responsable de construir las definiciones que consideramos salud, patología, los tipos de patologías, las formas de tratamiento, etc. Por primera vez, en 1978, lo cual para ustedes puede ser hace mucho tiempo, pero para el desarrollo de la humanidad es hace muy poquito, se empieza a pensar la salud justamente como este equilibrio dinámico que decíamos, y no como el negativo de la enfermedad. Hasta esta reunión, cuando se pensaba en la salud, todos los actores, los profesionales de la salud, pensábamos la salud como el negativo. ¿Se acuerdan la idea del negativo? Ya no existen los negativos, qué antigua que soy. ¿Se acuerdan del revelado? El negativo era la inversa. Dicho de otra, de la foto, ¿no? Dicho de otra manera, pensar la salud como el negativo de la enfermedad es poner el acento siempre en el estado de enfermedad. Entonces, cuando no encuentro tal síntoma, tal síntoma, tal síntoma, y bueno, deduzco que debe ser sano, hasta que aparezca algo que me habla de un estado de enfermedad. Es una perspectiva negativa porque todo el tiempo estoy tratando de etiquetar y encontrar el rasgo, el signo que me hable de un estado de enfermedad, ¿sí? Entonces, es a partir de esta reunión de Alma-Ata que ya no se plantea solamente como un deducible la salud, no solamente como la no presencia de síntomas de X patologías, y también, muy importante, se piensa la salud como un estado y como un derecho fundamental, como el grado de mayor equilibrio posible, tomando en cuenta los parámetros que habíamos dicho, a nivel físico, psíquico, cultural y económico. Y esto implica que las intervenciones, lo plantea la OMS, no dependan de profesionales solamente matriculados y con título habilitante en términos de salud, sino que todos los sujetos somos, en algún punto en mayor o en menor grado, responsables de generar espacios de salubridad en los vínculos y relaciones con los otros, ¿sí? Por ende, entonces, podemos pensar que la salud no solo implica el abordaje de las patologías. Esto tendrá que ver justamente con los espacios de diagnóstico e intervención y tratamiento de profesionales de la salud. Pero hay todo un espacio, como decíamos, donde vamos a poner el acento en la promoción. Y justamente los docentes somos actores sociales que podemos favorecer en nuestras prácticas cotidianas, en el encuentro constante con nuestros alumnos, justamente generar las condiciones para dicha promoción de la salud y también poder dar cuenta de, decíamos, de prevención en términos de identificar alguna posible diferencia. Esto implica entonces un abordaje en términos sociales comunitarios. Es no ir a buscar la enfermedad, a etiquetar, a diagnosticar y solamente por lo iatrogénico del enfermo, sino generar espacios de construcción de salubridad. Decíamos entonces, para generar, ¿cuáles pueden ser nuestras acciones? ¿Por qué nos va a interesar trabajar estos aspectos de la salud y en particular, ya no tanto la salud en general, sino voy a restringir a la salud mental? Retomando entonces esta perspectiva de la reunión de Alma-Ata en adelante, justamente poder pensar que la salud como la educación es un derecho de todo ciudadano del mundo, con lo cual tenemos que generar las condiciones de salud desde esta perspectiva de derechos. Y entonces decíamos, posicionándonos centralmente desde el lugar de lo que se denomina la prevención y la promoción de la salud desde nuestras propias prácticas pedagógicas. ¿Qué está en juego de la salud de todos los que formamos parte de estos espacios? Con lo cual, les propongo, para poder pensar el ámbito de la salud mental desde la promoción de la salud, pensar qué lugar ocupa lo sonoro musical, en el desarrollo mental, en el desarrollo psíquico de los sujetos. Siempre desde esta perspectiva positiva y no negativa de rastreo de enfermedad. Poder pensar cómo establecer la relevancia del trabajo con un lenguaje que es un lenguaje específico. Dentro de los lenguajes artísticos, la música es un lenguaje que se caracteriza, ustedes lo saben mejor que yo, por operar, por trabajar con la abstracción
el sonido como objeto de estudio es un objeto abstracto, no lo podemos ver, no lo podemos tocar, a diferencia, por ejemplo, de las artes plásticas, donde partimos de materiales más concretos, donde justamente cuando trabajamos con estos elementos abstractos van a implicar la construcción mental, la construcción a nivel representacional. Cuando nosotros damos una clase o cuando estamos marcando el uso de la voz o el manejo de un instrumento, ¿cuántas veces prestamos imágenes, prestamos representaciones, ¿no? Le decimos a los alumnos, no, vos imaginate que tal cosa y tal otra, porque justamente necesitamos concretizar para la transmisión este lenguaje que es tan abstracto. Esto implica operar mentalmente. Estamos hablando de una imagen mental, una imagen interna a nivel representacional, estamos hablando a nivel mental. Con lo cual, la salubridad, el poder generar un espacio de desarrollo de construcciones mentales, va a formar parte también de nuestras prácticas, ¿sí? Dicho de otra manera, podemos pensar cómo la enseñanza y el aprendizaje de la música para músicos o en la escuela común, en la primaria, en la secundaria, va a favorecer determinados mecanismos cognitivos, determinadas elaboraciones y procesamientos mentales por el tipo de lenguaje y las características del material con el que trabajamos. Y entonces lo sonoro musical es importante por eso, porque es con el material que trabajamos. Entonces, quienes no les interesase o no eligiesen o no tuviesen un aprendizaje de la música, lo sonoro musical y lo corporal, veremos más adelante, ¿no intervienen en sus procesos de desarrollo psíquico? Lo dejo como pregunta. Justamente, si yo hablo de desarrollo psíquico, de lo que estamos hablando es de un proceso que se constituye a lo largo de toda la vida, que es el proceso de constitución subjetiva, que como proceso inicia con nuestro advenimiento como sujetos, ¿sí? Ese pelletito 3,5 kilos promedio, ¿vieron? Que es un pedacito de carne, al cual se va a tener que subjetivar a partir de los vínculos y relaciones con quienes cumplan las funciones parentales, con los distintos espacios sociales, la escuela, la familia, las distintas instituciones, pero no terminan los primeros años de vida. Solemos pensar que el desarrollo mental, sobre todo, es muy importante en las primeras etapas de la vida, pero nos seguimos constituyendo cotidianamente. Yo en este momento me estoy constituyendo con ustedes en esta charla que estoy dando a partir de los gestos, las miradas, si me siguen, entonces voy pensando, voy a modificar lo que digo. Y hay un ida y vuelta, tenemos que haya más ida y vuelta con las preguntas, donde nos ponemos en juego como sujetos y nos seguimos constituyendo en nuestro rol docente con nuestros alumnos. Y dada la complejidad que implica el proceso de constitución subjetiva, podemos pensarlo desde tres niveles de análisis. Un nivel de análisis que daría cuenta de lo intrasubjetivo, es decir, del aparato psíquico, de cómo se va constituyendo las distintas instancias psíquicas, ¿sí? Alguna vez van a haber escuchado lo inconsciente, lo preconsciente, lo consciente, es decir, los distintos espacios a nivel mental de nuestro psiquismo que en toda acción humana, en toda práctica que llevamos a cabo, en toda relación, en todo vínculo, va a estar en juego. Un nivel intersubjetivo, que es justamente ese ida y vuelta ya a nivel consciente de la relación que establecemos con los otros y viceversa, de las interacciones, por eso sujetos, ponemos el acento del sujeto del vínculo, y por otro lado, una dimensión también a tomar en cuenta a nivel transsubjetivo, que ya va a tener que ver con la mirada más social, tiene que ver con los espacios que habitamos, ¿sí? No solamente en los vínculos puntuales intersubjetivos, sino ya más a nivel institucional. Por supuesto que este proceso de constitución subjetiva, de desarrollo de lo psíquico, no es lineal, es un proceso, como les decía, que seguimos construyendo a lo largo de la vida y hay momentos que, por supuesto, son más fundantes que otros, que generan hitos y lo que, como producto central de todo el desarrollo de la constitución subjetiva, va a advenir nuestra identidad, lo que nos hace a cada uno de nosotros diferentes. Ahora, ¿cómo opera, decíamos, lo sonoro musical?
en todos los sujetos, en todas las personas, no solamente en los músicos o futuros músicos. ¿Qué valor tiene para el desarrollo del psiquismo? Es importante tomar en cuenta que el sentido de la audición es el primer sentido que se constituye a nivel fetal. Del tercer al quinto mes de gestación es el primero que se desarrolla, con lo cual va a ser el primer sentido intraútero que va a permitir registrar, por supuesto, como marcas inconscientes, que serán resignificadas cuando psíquicamente en el advenimiento del sujeto, pero van a dejar estas marcas a nivel de huellas némicas. Es el primer contacto con un ambiente que amplifica las ondas, como es el amniótico, todo el desarrollo. No solo esto, sino que cuando nacemos, cuando advenimos, el primer sentido que nos permite dar cuenta de la diferencia de un yo y un no yo, de uno y el otro, es a partir de las voces, a partir de los estímulos auditivos, y que van a empezar a ser el medio de vinculación y relación con quienes cumplan las funciones parentales. Y ahí está este concepto de un autor francés que se llama Ancier, que habla de que el yo, o sea, la unidad del psiquismo que se tiene que construir, lo define como una envoltura sonora. El yo va a empezar a constituirse a nivel de estas primeras experiencias tan primigenias, tan arcaicas, a nivel auditivo, y el yo va a ser producto de dichas vivencias iniciales. De ahí, como yo les decía, estas marcas, estos pictogramas van a dejar esta huella a nivel inconsciente, de acuerdo a cómo hayan sido las primeras vivencias tan tempranas de nuestro psiquismo que se comenzó a desarrollar a partir de estos vínculos parentales con fuertes carga y lazos afectivos, sean tanto vivencias de placer, de satisfacción, como de dolor. Y piensen entonces que la voz, como instrumento de mediación en cualquier vínculo, sea tanto a nivel verbal como no verbal, a partir del llanto, los balbuceos, el grito por el lado del bebé, pero de esa voz de un adulto ya constituido que comienza a significar, a darle sentido, significación, justamente va a ser quien soporte y sostenga todo este proceso en estas primeras instancias tempranas. Va a ser a partir de los significados atribuidos que a las conductas, a lo que vaya realizando el sujetito, va a entrar en toda una trama y un orden de sentido. De ahí el lugar simbólico que va a empezar a tener ese sujeto, esa nominación, todo a través de una experiencia audible, no solo audible, también el tacto y la visión, pero vamos a ver que la visión es secundaria en relación al valor primigenio de la audición. Y yo hablo de audición, hablo de visión, y tengo que hablar. ¿De qué estoy haciendo referencia? Aunque sea lo pensamos en términos de órganos de los sentidos. Algo en relación al cuerpo debe tener que ver. Bueno, justamente pensar desde la psicología, pensar desde la salud mental, el cuerpo, no es solamente el cuerpo físico, no es solamente el cuerpo biológico con su carga genética, con toda esa predisposición posible a ser desarrollada, sino empezamos a pensar el cuerpo, como les decía, como soporte, un cuerpo que soporta las vivencias, las experiencias, desde lo temprano y todas las experiencias de procesos de aprendizaje, de vinculación y relación con los otros, de ahí que podamos pensar que yo es igual a cuerpo. Yo soy mi cuerpo, nacemos puro cuerpo. Y si morimos, aunque hayamos logrado mucho poco en esta vida, morimos todos igual, ¿no? ¿Con qué nos vamos? Con el cuerpo. Ahora, justamente va a ser el cuerpo el soporte, desde lo físico, desde lo fisiológico, hasta el soporte de la inscripción de todas estas vivencias a nivel psíquico. Y de ahí que hablemos de estos acontecimientos o vivencias de la corporeidad. Podemos entonces diferenciar lo que es el cuerpo anatómico, o sea, huesos, músculos, tendones que nos constituyen, como el esquema corporal. Nacemos con un esquema corporal, con toda una carga genética, posible a ser desarrollada, dependerá de las características del ambiente también para poder ser desarrolladas. Ahora, ese es el esquema, como el cuerpo físico, concreto. Ahora, sobre este esquema corporal,
en la vida cotidiana, cuando nos vinculamos, cuando cargamos de afecto al otro y el otro nos inviste de afecto, no solo está invistiendo este cuerpo físico, sino la imagen corporal. ¿Y qué es la imagen corporal? Es la representación, es esta imagen que vamos construyendo a partir de lo que los otros nos devuelven de nosotros. ¿Y por qué lo importante de la imagen corporal, por ejemplo, en nuestras prácticas pedagógicas a nivel de música? Porque cuando nosotros operamos con José, Pedro, María, como alumnos, y le decimos, no, está sonando mal, no, escuchate, fíjate, y creemos que estamos designando algo de una acción específica del cuerpo físico, la comprensión para modificar esa acción, sea por ejemplo la ejecución instrumental, cierta coordinación sensorio-motora, atraviesa la representación que el sujeto tiene de sí mismo, de lo que va a poder o no va a poder. Cuando nosotros significamos una práctica musical, calificándola no solo como instancia de evaluación formal, sino calificándola de son opaco, sonó brillante, atribuyéndole un sentido, una significación, vamos a estar devolviéndole al otro cómo toca, cómo suena, y eso es estar generando significados que van a hacer a la construcción y o transformación de su imagen corporal. De hecho, pensemos, y todos que hemos pasado por la formación en música, sabemos lo difícil que es escucharnos. ¿O no? ¿Se acuerdan? Que esto de, no es que no nos escuchamos. Y entonces empezamos con la diferencia entre oír y escuchar. No voy a entrar en esa. Pero, ¿qué significa esto de lo difícil? Esto de poder correrse, descentrarse de sí mismo, de la propia identidad, de la propia construcción representacional, perceptible, audible, de uno mismo y poder tomarse, descentrarse y tomarse como un objeto y escucharnos como nos escuchan nosotros. Digo, para que vayamos pensando justamente este valor de lo sonoro en la construcción y articulación todo el tiempo entre el esquema y la imagen corporal. De ahí que, por ejemplo, tomando una definición del mismo Sigmund Freud, hace años y años y años, ya nos había dicho, a quienes nos hemos formado en el campo de la psicología, aunque los psicólogos muchos no dan cuenta de esto, que el yo es la superficie corporal. Lo define así, cita textual. El yo es la superficie corporal. Mira el valor que tiene el cuerpo. Y ahí se corrige un poco, lo explica. O mejor dicho, la proyección de dicha superficie. El yo, o sea, el núcleo del psiquismo, tanto a nivel inconsciente, preconsciente, está proyectado, depositado en nuestro cuerpo. Nos movemos de determinada manera, hablamos de determinada manera. Este estilo personal de cada uno de nosotros habla de nuestras proyecciones psíquicas. Con lo cual, cuando yo observo un cuerpo, estoy observando no solamente ese esquema corporal, sino lo que ese cuerpo transmite, expresa de su propia singularidad, de la singularidad del sujeto. Y entonces, justamente para redondear esta idea, nos dice Freud, los restos mnémicos, o sea, a nivel de memoria, a nivel acústico, tienen mayor relevancia que los visuales. Esto no lo digo yo, lo dijo Freud a fines del siglo pasado, no, del anterior. Fíjense el valor de lo audible en el desarrollo psíquico. Circunstancia que escribe y sigue explicando que lo visual es secundario. ¿Qué quiere decir con secundario? Que se desarrolla posterior. Y ustedes me dirán, pero hoy, en la cultura posmoderna en la que vivimos, el valor de la imagen suele primar por sobre lo audible, por sobre lo sonoro. Bueno, ya vamos a llegar. Pero lo que estamos planteando es que constitutivamente, originariamente, las significaciones, los sentidos a nivel psíquico proceden más arcaicamente de lo sonoro que de la imagen. Por eso habíamos dicho, el primer espejo, la función de espejo, no solo visual, la función de espejo sonoro nos la devuelven los otros con el valor de sentido, con la significación de las propias producciones sonoro-musicales. Y ahí entonces que lo sonoro esté presente y sea constitutivo del psiquismo humano, no porque estudiemos música. Decíamos, obviamente quienes elegimos y quienes nos formamos, y en la educación, de ahí la importancia en la educación también común del trabajo con el lenguaje sonoro, musical, corporal, porque aparte no dejemos por fuera el cuerpo, por favor,
en la escucha y cuerpo también, tiene que ver con este ida y vuelta y con esta devolución del espejo sonoro. Pensamos entonces como docentes la responsabilidad ética de estar devolviéndole al otro quién es, cómo suena, cómo toca, digo para que vayamos pensando en ese sentido. Si entonces le damos este valor a la corporeidad, al valor de este cuerpo, donde articulamos aspectos del cuerpo físico, del esquema corporal, pero también de la imagen corporal a nivel mental, vamos a empezar a pensar que podemos trabajar desde estos procesos de cognición corporeizada, donde el acento va a estar puesto en la actividad corporal, pero no en la actividad corporal solo como una consigna a trabajar con el cuerpo, sino haciendo una lectura y una escucha de las interacciones, de qué pasa con nuestros cuerpos en el ambiente, de qué nos hablan de los cuerpos, las singularidades de cada uno de nuestros alumnos en la cultura, poder pensar qué esquemas, qué representaciones mentales, esas unidades de significación que decía, cada acción, cada producción corporal puede ser concebida, puede ser pensada y la podemos trabajar para abrir como unidades de sentido, no solo como los contenidos específicos a brindar en una clase, que nos están hablando no solo de aprendizaje de contenidos, sino además de cómo es significado desde la singularidad. La construcción entonces y favorecer, decíamos, para poder operar desde el lenguaje sonoro musical, es un medio, lo tenemos que pensar como un medio de construcción psíquica y a nivel cognitivo también. Estamos favoreciendo, y esto tiene que ver con que, por ejemplo, en la educación común, vieron que hay determinadas áreas que se les da más legitimidad. Estudiar matemáticas, los pibes necesitan tener más matemáticas porque eso los va a hacer más pensantes y más inteligentes, ¿no? Hermosa representación social, mientras que las materias artísticas, bueno, complementan, pero que son más complementarias. Estamos diciendo, el nivel de atención, concentración, elaboración, pensamiento, digo, operaciones mentales que implica el poder trabajar con un lenguaje tan abstracto como es lo sonoro musical, favorece esas potencialidades y el desarrollo de las funciones cognitivas. Ni mejor ni peor, diferente que otras áreas curriculares, etc. Ahora, pensar y trabajar la corporalidad y dándole este valor al cuerpo, al esquema, pero también, sobre todo, al desarrollo de la imagen corporal, nos va a permitir entonces poder pensar que tenemos que trabajar no solo en lo sensoriomotor, no solo en los esquemas en términos prácticos y concretos, sino que lo que estamos elaborando y construyendo con nuestros alumnos son, decíamos, imágenes mentales, representaciones no solo de la imagen corporal, sino a partir de nuestros lenguajes. Implica poder dar dimensión de vivencia, de acontecimiento, al oído, a lo reproducido, a la imitación, pero sobre todo empezar a dar cuenta de estas creaciones, por pequeñas que sean, de la singularidad que se está expresando en esa producción. Implica ir desde lo más concreto a lo más abstracto, estas acciones efectivamente realizadas a acciones internalizadas, es decir, a construir mentalmente y poder justamente tener una representación y no solamente ensayo-error. Entonces sabemos que la repetición sin un orden de sentido no favorece ningún aprendizaje. Con esto no estamos diciendo de que una práctica, por ejemplo, instrumental requiere práctica y tiempo de ejecución, pero lo sabemos todos que cuando hay una dificultad no pasa por seguir repitiendo ese esquema ni esa secuencia, sino es poder abrir a un nuevo orden de significación o sentido, trabajar con, por ejemplo, una metáfora que permita abrir ese nudo, por llamarlo de alguna manera, para ubicar dónde está la dificultad. Con lo cual implica trabajar con 5 actividades centrales de la función simbólica. O sea, trabajar la función simbólica o semántica que ya nos había hablado Piaget. Cuando ustedes seguramente como docentes estudiaron al amigo Jean Piaget, nos hablaba que el desarrollo de la inteligencia se da a partir de la imitación diferida, el juego simbólico, el lenguaje, la imagen mental, o sea, 5 actividades, todas actividades que nosotros, a partir de nuestro lenguaje particular, vamos desarrollando y construyendo con nosotros. Y ahora quería darles
como y darles no, para que nos podamos ir pensando, no decirles yo. Hace un ratito había dicho, ¿no? Bueno, trabajamos en función de la construcción de una imagen corporal, en función de poder ir transformando las representaciones. Tenemos alumnos que llegan diciendo yo para esto no sirvo, con esto no voy a poder, con determinado orden de sentido. Más allá de limitaciones que puedan presentar, por ejemplo, en el manejo de la voz, el desconocimiento de las técnicas. Estos son haceres propios de nuestros desafíos pedagógicos y didácticos. Ahora, ¿qué pasa hoy en día con el lugar de lo sonoro, el lugar de lo audible en relación a la imagen, en relación a lo visual? Y por eso quería presentar un poco esta idea de qué lugar ocupa el cuerpo, no solo en términos de salud mental en el proceso de constitución subjetiva, sino hoy, dadas las características en las que nos constituimos todos, las características de la posmodernidad, qué lugar ocupa el cuerpo. Y entonces podemos pensar cómo en nuestra realidad cotidiana, globalizada, estamos en un mundo globalizado, donde las diferencias se suelen solapar, se suelen erosionar, donde la tendencia es a la masificación, dada, por ejemplo, una producción, una sobreestimulación de estímulos a nivel auditivos y visuales. Si nosotros pensamos en la realidad externa, vamos por la calle y lo que vemos es una cantidad constante, ni hablar las redes, esos hermosos dispositivos y todas las tabletas y toda es constantemente una sobreestimulación donde pareciera la vertiginosidad. La posmodernidad se caracteriza porque no hay tiempo de elaboración. Es en el aquí y ahora constante de una gran cantidad de estímulos. Y justamente nos quedamos en un lugar muchas veces de parálisis, quedamos sobrepasados y no teniendo la posibilidad de tomarnos un tiempo, de seleccionar, de tipificar, de clasificar esos estímulos para elegir o no. Pareciera que si no respondemos en tiempo y forma y cada vez más rápido, vertiginosamente, no formamos parte, quedamos excluidos de la posibilidad de interacciones, de compartir espacios de la realidad, sea real o virtual, cara a cara. ¿Y en qué lugar del cuerpo? En esa sobreestimulación. ¿Cómo se apabulla ese cuerpo que recibe tanta información y tiene que elaborar mentalmente y pensar cómo responder ante tanta cantidad de demanda de información? Hoy el problema no es el acceso a la información. Hoy el problema es qué hacemos con ella. Poder elaborarla, poder seleccionarla. ¿Qué pasa con este lugar del cuerpo donde se empieza a dar una indiferenciación, si no del todo ya, para discutir, entre lo público y lo privado? Entre estas imágenes que hablan por nosotros. Pareciera que la imagen cobró vida propia. Ya no es una representación de uno, no está en el lugar de uno, sino de acuerdo a cómo te vieron, cómo nos vieron, la foto que nos sacaron. Vieron que hoy las vivencias son a partir de la imagen. Vamos a comer algo y sacamos foto a la comida. Me voy a tomar un helado, primero le saco la foto y la cuelgo. El helado ya está derretido, no sé si estaba rico o no, pero el helado y la foto tienen que aparecer en primer plano, para que todos crean que era maravilloso ese helado que por ahí ni terminé probando. O sea, las vivencias de placer, de satisfacción, de dolor que decíamos, en un principio, es a partir del encuentro de los cuerpos, del encuentro con un otro, en la actualidad está estereotipada en fotos. Somos a partir de lo que consumimos. Somos a partir de lo que hacemos o tenemos. Entonces la pregunta sería, ¿dónde queda el ser? Uno no es solamente lo que tiene, o sea, lo que consume de bienes y servicios, ni solamente lo que hace como prácticas para que haya otros que la valoren, que la referencien. ¿Cómo se va estereotipando esas prácticas también que califican a los sujetos? Las cuales todos formamos parte, ¿no? En las interacciones. Si uno usa determinadas cosas, si uno produce determinado, es en relación a un modelo como ideal, un modelo que construimos todos como actores de la realidad y que permitimos que sea como el modelo imperante. Bueno, este lugar de el cuerpo estereotipado, el cuerpo rigidizado en respuesta a las demandas sociales. Pensemos en las selfies, pensemos en esas fotos que son estereotipos de posturas, de alegría, de tristeza.
Bueno, pensemos en el campo de la música y de la educación musical, sin llegar a la selfie. Digo, yo supongo que nadie de ustedes consume esas cosas. Sin llegar a las selfies, no tenemos modelos estereotipados de cómo debe responder tal alumno, de cómo debe tocar, de cómo debería sonar, de qué es ser buen músico o mal músico, si te da o no te da para, digamos. Esas cosas que nunca decimos, pero pensamos. Digo, esos también son estereotipos, son repeticiones estigmatizadoras, etiquetas desde las cuales muchas veces trabajamos y el desafío es poder abrirlas. No, no es que son malas personas quienes hacen eso. Todos los seres humanos tipificamos, necesitamos clasificar la realidad, necesitamos establecer tipos o clases, ordenar. Ahora, cuando se aplasta la posibilidad de producción, de creación, de despliegue de la singularidad de esos otros particulares, es cuando estamos etiquetando y encajonando a partir de repetición de esquemas. Me parece que es interesante poder pensar que el uso y abuso del cuerpo estereotipado en la posmodernidad, digo, el uso y abuso, por ejemplo, a nivel audible, nuestras prácticas de encapsulamiento cotidianas con los celulares, hoy se consume mucho más música que en otras épocas, pero es como el ruido de la Siam ya. ¿Saben lo que era una Siam, no? ¿Se acuerdan las heladeras Siam? El motor de la Siam que se escuchaba todo, era y cuando cortaba uno decía, "Ah", y uno no daba cuenta de ese ruido de fondo. Hoy vemos a la gente encapsulada, escuchando música constantemente a partir de los celulares y poder llevar, traer. ¿Qué hay de la escucha ahí realmente? Algo de la selección, de la construcción de un sentido, una significación a partir de ese material o de un enmascaramiento constante de tratar de enmascarar otros posibles estímulos de la realidad. Si nos descentramos entonces, como cuando decíamos, cómo aprender a escucharnos, a oírnos, no voy a hacer la diferenciación. Si nos descentramos entonces un poquito y pensamos en esta diferenciación entre el ser, que no nos quedemos del lado del hacer y del tener solamente, entonces vamos a poder pensar el cuerpo como lo más propio, nacemos cuerpo, nuestro yo está proyectado, nuestro psiquismo está depositado, puesto en el cuerpo, nos va a permitir entonces construir vínculos y vivencias con los otros sin prestarnos como objetos, corrernos del lugar de cosificación en la que en la posmodernidad hemos sabido construir entre todos, todos somos responsables, y poder empezar a construir vínculos donde las vivencias en nuestros encuentros de enseñanza-aprendizaje puedan ser un medio, un soporte de expresión de la singularidad y no mero etiquetado. Y para ir pensando y siguiendo con posibles cuestionamientos y discusiones desde la educación musical entonces, si decíamos en un principio que lo sonoro es un determinante de la constitución subjetiva, poder pensar en los efectos que hace lo sonoro cuando llevamos a cabo nuestras prácticas cotidianas pedagógicas, por ejemplo, ante la presencia u ausencia del elemento sonoro, cuando trabajamos en especial, cómo esto se expresa en las discapacidades auditivas, cómo la vivencia alterada por falla o falta de parte del objeto sonoro hace a la constitución subjetiva. Cómo, y no lo digo en términos de diagnóstico ni mucho menos de tratamiento, pero cómo también cuando nosotros trabajamos con niños, con adolescentes, con adultos, detectamos, lo decía, posibilidades, posibles alteraciones en sus producciones sonoro-musicales corporales. Como esto implicaría la orientación y derivación a profesionales, equipo de psicopedagogía, digamos, con lo que contemos dentro de las instituciones. Como docentes también reflexionar en que cada sujeto llega a nuestros espacios áulicos, bueno, a nuestros grupos, sean formales o informales, con todo un repertorio a nivel sonoro de sus contextos sociales, de cuáles son los gustos, no solo por gusto estético, sino por la posibilidad de haber conocido, de haber internalizado determinadas producciones sonoro-musicales como modelos de referencia. Cómo poder tomar esto y no solo no excluirlos porque pertenecen a procesos que no son de educación
formal, y cómo entonces justamente es tomar ese repertorio, tomar esas producciones y permitir ir construyendo un código que va a ser al lenguaje y a los contextos sociales en procesos de traducción de sistematización, como es un proceso de enseñanza-aprendizaje. Poder incorporar en la lectura de las producciones sonoras no verbales, no solo en términos, como decíamos al principio, de contenidos, no solo estar en función de lo que debemos brindar como contenidos específicos para el nivel con el cual estamos trabajando y nuestros objetivos, sino poder pensar en cómo transmitir, qué transmitir en el sentido de, más allá de técnicas específicas y contenidos con los cuales trabajamos, enriquecer nuestras prácticas a partir de la diferencia singular, de la diferencia subjetiva y respetar en ese sentido y no generar la mera ritualización o repetición. Cambiamos de grupo, cambiamos de año y tenemos el mismo contenido que nos presentamos de la misma manera o pequeñas variaciones sobre un mismo tema. Lo sonoro musical, pensado entonces como una herramienta, no solamente y como técnica, y no olvidarnos de este valor constitutivo del sujeto. Lo que me gustaría que pudiéramos pensar, y a lo largo supongo de todo el encuentro, es poder pensar esta relación, decíamos, de la música con la salud. Pensemos que somos actores, agentes constitutivos desde nuestras prácticas profesionales, desde nuestras prácticas pedagógicas, en favorecer estados de salubridad o de enfermedad. Hagámonos cargo que podemos también con las mejores buenas voluntades, no estoy diciendo con la intencionalidad, generar procesos de enfermedad o iatrogénicos. Entonces, para ir concluyendo, poder pensar la inclusión de esta mirada dentro del campo educativo, ¿sí? Sea tanto formal como informal, o desde la educación común a la profesionalizada de profesionales en música, decíamos, desde la perspectiva de la prevención y la promoción de la salud mental en este caso, requiere que hagamos una apertura epistemológica, que abramos nuestras cabezas, que reflexionemos sobre este valor fundante y relevante para las prácticas no solo de nosotros mismos. Hablábamos del estado de salud y salud mental, tanto en relación a los alumnos, y hablo de los alumnos porque la responsabilidad siempre es asimétrica en este punto, pero nuestra salubridad mental va a ser la condición de posibilidad para el despliegue y el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje, y pensando en una dialéctica donde si pensamos la salud, como decíamos al principio, no desde la perspectiva negativa, no como el negativo de la enfermedad, sino la salud en términos positivos, como este equilibrio dinámico, que somos actores que la podemos favorecer, la salud podemos ver movimientos a lo largo del tiempo y a lo largo de la vida, en cualquiera de nosotros, que tienen que ver con pasajes de salud, de enfermedad, pero en nuestro hacer pedagógico también de cuidado, de preservar, de prevenir y de promover esos estados de salubridad. También tomando en cuenta que la expresión de los sujetos de la singularidad siempre es un emergente de un contexto sociopolítico, económico. No vivimos aislados, por más que posmodernamente estemos cada vez más encapsulados, decíamos, somos producto y productores de nuestras relaciones, de nuestros vínculos con nosotros, en nuestros contextos socioculturales, y poder trabajar desde la diferencia, poder trabajar con la diversidad y la heterogeneidad de los distintos sentidos y significaciones, esto va a ser a la apertura que decíamos de no quedar solamente subsumidos en relación de determinados objetivos pedagógicos. Los padecimientos, las dificultades o limitaciones que expresan los cuerpos, que expresan estas imágenes corporales que se plasman en el cuerpo o en el esquema corporal de nuestros alumnos, tienen un correlato, y decíamos, son emergentes, también nos hablan de lugares, de etiquetas, de toda una trama social, de problemáticas que tienen que ver con las vivencias propias y con nosotros. Decíamos al principio, no solo pensar la singularidad, sino también lo intersubjetivo y lo transsubjetivo desde la colectividad. Y entonces, desde esta mirada, poder pensar la relación
de la salud y la música y la salud mental a partir de lo relacional como un medio y también como un fin. Decíamos, generar condiciones de desarrollo, generar espacios salubres para que las potencialidades del ser puedan desplegarse y si no, operar con derivaciones y orientaciones, y reconociendo entonces que hay más de una variable, múltiples determinantes y entrecruzamientos posibles, que no lo podemos todo, que no somos los únicos que estamos solos, que cerramos la puerta del aula y tenemos que ser muy antiguo de mi parte. Superman o la Mujer Maravilla o Flash, superhéroes, tenemos que trabajar con nosotros, tenemos que enriquecernos en espacios de transdisciplinariedad, en espacios de construcción colectiva, justamente para poder pensar en estos espacios de construcción constante a nivel educativo, social, comunitario, que implican un abordaje de la complejidad, como es la subjetividad, de la complejidad, como es el ser humano, pero siempre desde una postura ética que implica entonces poder llevar a cabo y generar condiciones para el sostenimiento y el despliegue de los derechos, como es la educación y la salud. Muchas gracias. Muchas gracias. Por acá. Muchas gracias, Violeta. ¿Quieres? Ah, para. Sobre todo para saber si alguien tiene alguna pregunta, comentario. Crítica también, ¿eh? Estamos abiertos a todo. Es una construcción colectiva. Yo tenía. Lo que no tengo es audio acá, pero vamos a ver que lo sonoro igual. A ver si podemos. Lo que pensaba es, por un lado, en esto de si esta dificultad de configurar la subjetividad, la formalidad, la que se hacía referencia, también tenía que ver con un cierto desplazamiento, esto de haberse alejado, tal vez, aunque lo sonoro sigue estando muy presente, haberse alejado de esos sonoros más pequeños para que lo visual tenga tanta primacía. ¿No? Es para una discusión enorme, pero a mí, desde mi punto de vista, hay un empobrecimiento, ese desplazamiento que vos decís claramente. No es porque la imagen como producción condensa una multiplicidad de significados. Vieron que hasta los eslogans publicitarios, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿se acuerdan? Ahora, la imagen condensa significaciones, pero también las aplasta en el lugar donde justamente los íconos, las señales, se soportan a partir de imágenes visuales, estoy diciendo en ese sentido, pero también podemos pensar en una señal auditiva, ¿no? Significa una sola cosa y una sola posible. Las sirenas, ¿no? de una ambulancia significan, bueno, correrse si uno está en la calle para dejar pasar una emergencia de salud. Es una función en términos simbólicos. Ahora, el lenguaje abstracto, sonoro, musical permite a la apertura de muchas líneas de significación. Y el desplazamiento en la cultura de la imagen lleva a quedarnos con lo más superficial. Porque no estamos hablando del análisis de una obra abstracta en términos del arte pictórico. Cuando hablamos de una imagen estereotipada es casi una ecuación lineal. Es sonrisa, la estoy pasando bien, digo, las selfies hablan de esto. No importa que sea José, Pedro, María, que esté en el Congo, en Argentina o en Budapest, que a todos nos pasa lo mismo, todos sentimos lo mismo. De la misma manera y con el mismo objeto, es un aplastamiento, por eso digo va en detrimento, es un aplastamiento de la singularidad, del desarrollo subjetivo, de poder tolerar, y lo digo a propósito, tolerar, ¿no? La posmodernidad pareciera que por un lado tenemos producciones muy ricas en términos de diferencia,
como derechos en determinados órdenes sociales. Tampoco generalicemos, eso no está tan globalizado. Y que se pueden perder también, que se haya logrado determinados derechos, no significa que no se tengan que seguir construyendo y sosteniendo en el tiempo. Ahora, la imagen que se estereotipa es superficial, no habla del contenido, no habla de lo que está transmitiendo, sino de una etiqueta. Entonces, en distintos órdenes sociales que todos vivamos de la misma manera, el mismo objeto a consumir nos iguala. Pareciera que hay poco respeto de la diferencia, de la heterogeneidad. De que un mismo objeto o estímulo nos pueda generar distintos órdenes de sentidos. Y no es que si al otro le gusta lo que a mí no me gusta, entonces no tiene derecho a existir. O no está en la categoría de. Fíjense cómo la etiqueta, el estereotipo y el etiquetado es un proceso de estigmatización. Pero construimos imágenes estigmatizadoras. Hoy está mal hablar de los cuerpos, ¿no? Calificar a las personas por la dimensión de sus cuerpos o por las formas de sus cuerpos. Y está buenísimo que estemos en ese planteo. Ahora, más allá de que no hablemos de las dimensiones, tamaños, edades de los cuerpos, porque sabemos que hoy no quedaría bien socialmente, seguimos etiquetando a la gente a partir de sus cuerpos, aunque no los transmitamos. Y para pertenecer, no todos podemos, o la idea es reflexionar y hacer algo diferente con eso, pero para pertenecer a determinado sector o clase social y para pertenecer a un grupo, esto me da identidad, otra vez se pone en juego mi identidad, aplasto la singularidad como una negociación interna, para compartir, para tener algo en común, para ser iguales. Qué poca elaboración tenemos en términos de la diferencia. Del respeto a la no tolerancia. Si yo tengo que tolerar es porque lo estoy soportando y no lo soporto. Hago el esfuerzo para tolerar o soportar al otro. No, sería interesante que la heterogeneidad propia de lo social y de los grupos y de los vínculos haga a la diferencia a poder enriquecernos, a poder movernos, a poder cambiar nuestra tendencia conservadora de todo igual. No sé si ahí te respondí. ¿Algún otro comentario? ¿Sí me pareció? Pensaba también cómo muchas veces en educación eh, se iguala el concepto, como decías, ¿no? De salud con el concepto de normalidad, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son las promociones normales o respuestas normales o los normales? Y porque también llamamos educación especial a respuestas, ¿no? Sí, bien. Bueno, justamente si pensamos en la salud y para pensar en este equilibrio del mundo, eso nos está diciendo qué está sano, qué todo qué está sano. Si tenemos que llegar a un equilibrio en este mundo globalizado, ¿quién puede plantearse el mejor nivel de equilibrio entre lo físico y lo psíquico si no tiene un mango y se angustia y eso genera alteraciones a nivel mental que también se expresa somáticamente en el cuerpo o esquema corporal en términos fisiológicos, etcétera? ¿Y qué es normalidad y qué es patología? La normalidad no es más que un problema cuantitativo. La normalidad no es más que lo que somos la mayoría, o por lo menos creemos ser, o por lo menos queremos ser. La normalidad no es más que una distribución en términos estadísticos, pero digo en salud, ¿eh? No estoy hablando solamente de la curva normal de la campana de Gauss para alguien que lo haya visto en estadística alguna vez. La normalidad se define lo que somos la mayoría. ¿Por qué? Y porque la mayoría no nos podemos autodefinir enfermos, lo que no significa no lo seamos. Pero si la mayoría padecemos de lo mismo, ese padecimiento, en tanto diferente, raro, de esas minorías raras que andan por ahí, entonces deja de ser enfermedad y se vuelve normalidad. Un ejemplo muy claro es
el nivel de coeficiente intelectual normal, en la actualidad lo pongo como ejemplo, en la actualidad, ¿saben cuánto es el nivel de famoso CI? Nadie tira de remate.com. A ver, ¿qué se les ocurre? ¿Qué valor de CI? Nada, para los comunes, no para los discapacitados o especiales, sujetos con necesidades especiales. Hemos construido hasta ese eufemismo. Siempre dicen acá. Ojalá. Ay, yo veo un 150 por acá. Pues decir, en la actualidad el coeficiente intelectual normal, ¿qué significa? Que desde ese numerito, que se llega a ese numerito a partir de toda una batería de test, de pruebas psicológicas, no que es una sola prueba, por favor, pero se termina sintetizando en ese numerito, es de 70. ¿Qué significa? Que de 70 para arriba somos normales, 69, 68 y sigo para abajo, somos discapacitados mentales. Estoy hablando del coeficiente intelectual, a nivel cognitivo. Hasta hace muy poquito, el coeficiente intelectual normal era 100. Dicho de otra manera, jurídico legalmente, una persona que tenía 90 de CI era un discapacitado mental, lo cual implica que no accediese a una escuela común, lo cual implica que no accediese a determinados trabajos, lo cual implica que no tenga derechos sobre sus propiedades, sino es a través de un padre, juez, curatela, o sea, que sea mayor de edad cronológicamente hablando, pero no en términos de derechos. No es un ciudadano con los mismos derechos que los comunes, los normales. ¿Qué pasó? Y es como yo les dijera, justamente en la reunión de Alma Ata, José nació y lo diagnosticaron discapacitado mental. Tenía, supongamos, 95. ¿Quieren 90? ¿Quieren 89? ¿87? Y sigo a punto el seguir. Toda la vida fue etiquetado en el rol, con cariño lo voy a decir, del disca de la familia, con lo cual no era escuchado o era pensado desde el lugar de la discapacidad, de la normalidad, de la enfermedad. El día que se reunió la Organización Mundial de la Salud y todos los representantes trajeron las nuevas pruebas de cuáles eran los valores de coeficiente intelectual en el mundo, se corrió la curva. La mayoría ya no estaba en el parámetro de 100, sino de 70, 30 puntuaciones en el medio, es un montón. Entonces, ¿qué podíamos? ¿Todos autodefinirnos discapacitados mentales? Entonces corremos el parámetro. La normalidad ahora está en 70, no en 100. Ahora, lo interesante a pensar es, claro, entre comillas lo digo por favor, ¿estamos todos más tontos? Sí. Y si la salud es un equilibrio dinámico entre valores físicos, psíquicos, culturales y económicos, y puede ser que accedamos cada vez menos en tantos desequilibrios en nuestros contextos. Digo para pensar. Buenas noches. Perdón. Para pensarlo, nos quedamos ahí con mucho para pensar. Pasaje al acto de acá. Sí. Y bueno, por la hora la acabamos un poquito más tarde, pero entonces vamos a ir cerrando acá. Muchísimas gracias, Nineta. La verdad es que muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer. Nos ha quedado hoy el horario un poquito corrido, pero vamos a hacer una muy breve pausa, pero muy breve. Igual vamos convidados aquí a la vuelta, un cafecito, pero un cafecito como para ir, no pueden quedar acá adentro, por favor, nada de bebida ni de comida. Ajá. Dice que si se sientan ahí no se escucha nada, si se sientan acá se escucha mucho mejor. Entonces, un cafecito de 5 minutos mientras acomodamos acá para la próxima actividad y continuamos.